¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo podcast del Comité Paralímpico Español, hablando de las muchas cosas que han ocurrido durante el último mes y las que tienen que ocurrir en un verano en el que, al contrario de lo que ocurre con el resto de la sociedad, el deporte no para jamás. Y menos el deporte paralímpico, con lo cual vamos a estar hablando no solo de todo lo que hemos visto durante los últimos 30 días, sino de lo que nos espera bajo el sol en la mayoría de las comunidades autónomas españolas. En un podcast que siempre es especial y que hoy lo es más por muchas razones, porque tenemos que escuchar a gente de referencia mundial, tenemos que hablar de la dicotomía de una de las atletas que seguramente más repercusión haya tenido en los últimos años en el mundo paralímpico y fuera de él, y a los que somos de una generación que creció o que por primera vez tomó conciencia de lo que se podía hacer independientemente de que una persona tuviera o no alguna discapacidad, esa generación que creció con Barcelona 92 hoy va a tener sin duda una sorpresa maravillosa. Así que comenzamos ya este podcast del Comité Paralímpico que, como sabéis, os traemos siempre a final de cada mes, pero que luego, por eso, esto es un formato asíncrono, que quiere decir que en ningún caso hay que escucharlo en el mismo momento en el que está disponible. Podéis escuchar y disfrutar en el momento que os venga maravillosamente bien a vosotros y a vosotras. Comenzamos ya con todo lo que ha ocurrido y su repaso en los últimos 30 días. Como siempre, iniciamos este podcast hablando de las noticias más destacadas, tanto a nivel deportivo como a nivel extradeportivo, que nos trae la voz de Isabel Domínguez, que, como sabéis, es miembro del Comité Paralímpico Español en el Departamento de Comunicación. El mes de mayo ha dejado grandes noticias para el deporte paralímpico español. Vamos a repasarlas. La visita a Madrid del presidente del Comité Paralímpico Internacional centró la actividad institucional. Durante 2 intensos días de trabajo, Andrew Parsons se reunió con los representantes del Consejo Superior de Deportes, del Comité Paralímpico Español y de las federaciones deportivas. Además, conoció a los deportistas con discapacidad que entrenan en el Centro de Alto Rendimiento. Y ya en lo deportivo, el mes comenzó con la Copa del Mundo por equipos de tenis en silla de ruedas, en la que el equipo español formado por Daniel Gaberzacchi, Martín de la Puente, Kiko Tur y Quique Siscar repitió subcampeonato. Pese a realizar una competición impecable, el combinado nacional cayó en la final ante Países Bajos, que era la gran favorita para llevarse el título. Otra medalla de plata consiguió Dalia Santiago en el Campeonato de Europa de Taekwondo celebrado en Manchester. En la categoría K44 más de 65 kilos, la catalana superó varios combates complicados, pero en el último y decisivo no pudo con la uzbeka Naimova, campeona paralímpica en Tokio y actual número 1 del ranking mundial. Durante la última semana de mayo está teniendo lugar en Austria el Campeonato de Europa de Ciclismo en Carretera con la participación de 15 españoles. Las 2 Copas del Mundo que les han servido de preparación han dejado muy buenas sensaciones, con 10 medallas en la de Bélgica y 11 en la de Alemania. El último fin de semana de mayo también se celebra el Europeo de Triatlón, en este caso en Polonia. Los oros de Susana Rodríguez Sara Loer y Lionel Morales, las platas de Carmen González y Kini Carrasco y el bronce de J. García Daniel Mújica en las series mundiales de Yokohama permiten augurar un gran resultado. Otro buen botín de medallas certificó la selección española de tenis de mesa en sus 2 abiertos internacionales. Ander Cepas, que es miembro del equipo Veralia de Promesas, consiguió el único oro de las 7 medallas nacionales en Francia, mientras que en Eslovaquia fue Eduardo Cuesta quien se llevó 2 de las 6 preseas españolas. Este mes de mayo ha puesto punto final a una emocionante temporada de clubes de baloncesto en silla de ruedas. Amiab Albacete consiguió un doblete histórico con sus triunfos en la Liga y la Copa Europea de Campeones. Pero no pudo firmar el triplete porque la Copa del Rey se la llevó Bidaideac Bilbao. Otras 2 ligas nacionales han concluido estos días. El Once Málaga se hizo con su 12º título en la de fútbol para ciegos, mientras que el BUC Barcelona volvió a reinar en la de rugby en silla de ruedas y continúa sin ceder ninguna edición. La prueba celebrada en San Sebastián bajó el telón del Campeonato de España de esgrima en silla de ruedas
con las victorias de Alex Prior en sable, Iago Fernández en espada y Judith Rodríguez en florete. Unos días más tarde, la tiradora viguesa consiguió un quinto puesto en la Copa del Mundo de Tailandia. Por último, la 24ª edición de los Juegos Sordolímpicos, celebrados en Brasil, dejó 3 medallas para la delegación española, 2 platas de Jaime Martínez Morga y un bronce de Juan Manuel González, todas ellas en atletismo. La selección nacional estuvo formada por 15 deportistas que compitieron en 5 de los 20 deportes disputados. Estas han sido las principales referencias informativas que nos hemos encontrado, pero si algo hemos visto también como noticiable ha sido la presencia del Comité Paralímpico Internacional en nuestras tierras. Su presidente, Andrew Parsons, que además acaba de renovar al frente de esta institución, se pasó por las instalaciones del Comité Paralímpico Español para analizar muchísimas cosas. Y gracias a nuestro compañero de Europa Press, Ramón Chamorro, tenemos algunas de las reflexiones que hizo, entre otras cosas, sobre los juegos que se han pasado en pandemia, sobre los que vendrán después o incluso sobre la posibilidad de que las personas con síndrome de Down dentro de poco puedan estar integradas también en el movimiento paralímpico. Sí, bueno, el objetivo es siempre estar más cerca de los comités paralímpicos nacionales, entender su realidad y también, bueno, hay muchos temas que están cambiando en el movimiento internacional, paralímpico internacional y, claro, afecta a los comités paralímpicos nacionales. Entonces, hablamos de temas de interés del Comité Paralímpico Español dentro de este contexto internacional, pero que siempre me impresiona en España es la presencia y la fuerza del movimiento paralímpico en este país. Hay, por ejemplo, 60% de la población que conoce el deporte paralímpico. Eso no es así en todos los países del mundo. Los Juegos de Barcelona no cambiaron solamente el deporte paralímpico en España, cambiaron el deporte paralímpico en el mundo. Fueron juegos que impulsionaron el movimiento paralímpico a un otro nivel y tal vez después de Barcelona fueran los Juegos de Londres, que llevaron ahí a otro nivel los Juegos Paralímpicos. O sea, 1 año y medio con atletas que empezaron a entrenar en sus casas de manera muy creativa. Muchos vídeos en la internet de atletas entrenando en sus pisos, en sus casas. Cómo los comités paralímpicos nacionales pudieron apoyarlos, porque es un momento de mucha incertidumbre, ¿no? De qué va a pasar, tendremos juegos, cuándo, cómo calificar, cómo llegar a estos juegos. Entonces, 1 año y medio muy difícil de un punto de vista de salud mental también para los atletas, y ver cómo los comités paralímpicos de los países de una manera general reaccionaron bien, protegieron sus atletas y permitieron llegar a Tokio y a Beijing con una performance deportiva increíble, porque lo que vimos en Tokio y Beijing fue increíble. Creo que muestra la fuerza de este movimiento, no solamente del Comité Paralímpico Internacional, no, pero sino de todos los países. Estamos en coordinación, sabemos que están, por ejemplo, hay atletas que están entrenando en Finlandia ya, y estamos en este trabajo con ellos para que primero su centro de entrenamiento y de rehabilitación en Lviv, en Ucrania, pueda funcionar, porque se tornó no solamente un centro de entrenamiento de rehabilitación, es como un abrigo para muchos atletas y personas con discapacidad en general en Ucrania. Pero también que sus atletas de más alto rendimiento puedan competir en el calendario internacional, porque ellos tienen que se calificar para París 2024. Ucrania es una potencia paralímpica y queremos que estén en estos Juegos de la mejor manera posible, con la mejor cantidad posible de atletas, sabiendo que es muy difícil, pero que estamos trabajando también con el Comité Olímpico Internacional, con otros organismos y en coordinación, ¿no? El liderazgo es del Comité Paralímpico Ucraniano para apoyar a sus atletas en estos próximos 2 años y medio para que lleguen a París de una manera, bueno, con la capacidad de competir, ¿no? La tregua olímpica no es una obligación hoy de nuestros miembros, de los comités paralímpicos nacionales. O sea, no sufren nada si sus gobiernos no respetan la tregua. Vamos a tener una asamblea general extraordinaria este año y que nuestros miembros van a decidir si respetar la tregua es una obligación. Porque ahí, en una situación como la de Beijing, nuestro comité ejecutivo podría tomar otras acciones, como suspender inmediatamente los países que no han respetado la tregua. Entonces, de un punto de vista científico, la Federación Internacional está haciendo este trabajo. Bueno, entonces el camino primero es tener la clase Down,
Después, ¿en qué deportes? Y ahí sí participar del proceso de una edición de Juegos Paralímpicos. Entonces, para París, este proceso ya terminó de deportes y de pruebas dentro de los deportes, y estamos en el proceso para Los Ángeles de deportes. Entonces, el momento de definición de las pruebas dentro de los deportes es en 2 años más o menos. Yo creo que es muy pronto. Me parece muy pronto, porque estamos acompañando el trabajo de esta definición de la clase, que es la II2, que llaman Intellectual Impairment 2, para que puedan estar en Los Ángeles. Me parece que el objetivo más realista sería Brisbane 2032. Como decía Andrew Parsons, hay muchísima gente dentro del movimiento paralímpico que está teniendo una repercusión mucho mayor de la que podíamos esperar hace algunos años. Pero posiblemente en nuestro país haya una persona, una mujer que haya trascendido a nivel mundial. Hay un hombre que trascendió a nivel mundial y con el que hablaremos un poco más tarde, pero la figura femenina que ha roto todos los cánones nos la trajo una portada de la revista Time y muchas más cosas que vimos por el camino entre el COVID-19 y los Juegos de Tokio. Así que nos vamos de nuevo al Departamento de Comunicación del Comité Paralímpico Español para que nuestro compañero Israel Iñiguez nos presente a la invitada del día de hoy, con la que hablamos no de su carrera deportiva, sino de su otra faceta laboral. ¿Qué tal, David? Muy buenas. Pues hoy vamos a estar con uno de los grandes referentes del deporte paralímpico español. Lo ha ganado todo en el mundo del triatlón, es campeona de Europa, campeona del mundo, también campeona paralímpica tras conquistar el oro en Tokio, y además ejerce como médico, lo cual es sumamente complicado y quiero que me lo cuente, quiero que se lo cuente a todos nuestros oyentes. Susana Rodríguez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, bien, encantada de por fin de estar con vosotros en el podcast. Bueno, ¿cómo se hace eso de compaginar el triatlón de élite, de ganarlo absolutamente todo, con, por ejemplo, estar en primera línea de fuego en la pandemia como médico rehabilitador en el Hospital Clínico Universitario de Santiago? Ahora que puedo contemplar todo un poquito en la distancia, porque justo en este momento estoy en un pequeño, ¿no? En un pequeño parón en mi carrera profesional, que comencé para ultimar la preparación de Tokio y que al final, pues dado los resultados y un poco todas las circunstancias, he continuado unos meses más. Puedo ver todo en la distancia y tengo claro que la única manera de haber podido compaginar estas dos facetas es teniendo claro unos objetivos detrás de cada una de ellas, y unos objetivos no potentes y que te ilusionen cada día y te hagan mantener el esfuerzo diario que supone, ¿no? el estar por la mañana en el hospital y estar prácticamente toda la tarde entrenando y el fin de semana entrenando, y así pues todos los días durante los últimos 5 años que tuvimos para preparar, ¿no? En el camino de Río a Tokio. Creo que si no tienes unos objetivos tan grandes, pues no sería posible. Tú cada día no valoras, ¿no? El esfuerzo que haces para hacer algo, simplemente lo haces y vas a por ello y sabes que es tu responsabilidad, tu compromiso, y no te fijas en lo que eso te suponga, ¿no? Susana, yo siempre he dicho que un triatlón debe ser extremadamente agotador, pero lo es más haber luchado contra una pandemia, contra unas dificultades como las que ha presentado la COVID. Quizás sí, es un desgaste de otro tipo, más de tipo mental que físico, yo creo. Y lo dicho, ¿no? Creo que en el momento yo no fui muy consciente, ¿no? de todo lo que estaba haciendo, de todo lo que estábamos haciendo los profesionales de la salud en este país durante muchos meses. Y bueno, pues sí que no, cuando todo acaba, que para mí en cierta manera acabó en el sentido de que, bueno, pues yo en septiembre de 2020 a finales de septiembre de 2020 me puse a preparar los Juegos y me puse a pensar un poco en otra cosa. Ahora que todo está más relajado, sí que te das cuenta de que de alguna manera eso te ha cambiado para siempre, ¿no? Pues fueron días de extremada tensión emocional en los que, bueno, pues vimos situaciones muy complejas, todas de golpe, nos tuvimos que enfrentar a algo que, bueno, ahora ya lo tenemos más normalizado, pero que era totalmente desconocido. Y eso, pues sí, en el momento tiras para adelante, ¿no? Pero yo creo que luego con el tiempo es cuando te das cuenta de que de alguna manera ha dejado en ti una huella bastante profunda. Quizá eso que comentabas de enfrentarte a lo desconocido es lo más duro. Quiero decir, tú al final,
cuando te enfrentas a un triatlón, eres consciente, ¿no?, de a lo que te vas a enfrentar. Sin embargo, esta lucha contra la pandemia, sobre todo al inicio, era ¿contra qué luchamos? ¿Qué hacemos? ¿No? Eso quizá era lo más difícil. Sí, sí, totalmente. Y porque no sabes hacia dónde va, ¿no?, a evolucionar. Al principio teníamos una situación en la que, bueno, pues cada día íbamos recibiendo muchísimos datos y cada día los datos eran menos alentadores. Entonces ves que se está haciendo un esfuerzo brutal, que se está trabajando a destajo, que toda la gente está trabajando con el mismo objetivo. O sea, era un momento en el que tú te das cuenta de que todas y cada una de las piezas, ¿no?, del hospital, en este caso, de la sociedad, son importantes y tienen un papel muy importante en que se vayan consiguiendo los objetivos. Yo me quedo con esa parte, ¿no?, de haber vivido absolutamente a todo el conjunto de personas del hospital trabajar por el mismo objetivo. Me quedo con haber vivido eso, pero sí que es difícil el estar todos los días trabajando con un rumbo que tú tienes claro, que es que la situación mejore, pero que ves que día tras día la situación no mejora, sino que durante muchas semanas va a peor, ¿no? Y eso es lo complicado, porque no es algo a lo que estemos acostumbrados. Pues no estábamos preparados, sin duda, pero el trabajo que habéis hecho vosotros desde los servicios de salud de los diferentes puntos de España y del mundo ha sido tremendamente importante para que, en la medida de lo posible, no está superado al 100%, pero ya el problema es mucho menor, sin lugar a dudas. Decías que estabas en un impasse ahora mismo por todo el tema de preparación de tu especialidad deportiva, que es el triatlón, pero me comentabas que en no mucho tiempo vuelves al trabajo, ¿no?, como médica adjunta del Servicio Gallego de Salud. Justo al volver de los Juegos Paralímpicos de Tokio, en concreto, bueno, pues llegamos, yo creo que el día 31 de agosto, 1 de septiembre, pues el día 18 de septiembre tuvimos en Galicia unas oposiciones del Servicio Gallego de Salud bastante grandes, con muchas plazas de las distintas especialidades médicas. Y bueno, yo estaba matriculada para ir a este examen y lo cierto es que, bueno, pues lo había preparado, pero hasta el mes de julio, ¿no? Después tenía claro que llevaba mucho tiempo trabajando por los Juegos y que no podía haber absolutamente nada que me distrajese de los Juegos, así que decidí parar y a la vuelta de Tokio los últimos días pues volver a meterle un poquito de caña al estudio. Bueno, al volver de Tokio las circunstancias, bueno, pues fueron distintas a las que yo me habría imaginado y fue imposible volver a hacer nada más, pero bueno, yo tenía el examen y quería ir porque creo que, ¿no?, que todas las oportunidades que se nos pasan por delante hay que al menos intentar aprovecharlas, así que nada, me fui al examen y bueno, pues por los pelos, pero aprobé, así que aprobé y con plaza, con lo cual, bueno, pues en unos meses empezaré otra vez a trabajar y ya como, digamos, pues ya médico adjunto oficial del Servicio Gallego de Salud. Yo era algo que bueno, que sabía que en algún momento podría ocurrir, pero no imaginaba que iba a ser también el año pasado. Espero tener un poquito de suerte también y poder quedarme en Vigo, en mi ciudad, ya que es aquí donde entreno, donde tengo a Luis Piña, mi entrenador, a los compañeros que me ayudan todos los días para sacar los entrenamientos adelante como guías y, por tanto, bueno, me facilitan un poco la vida de estar en Vigo. Y bueno, con ganas, ¿no? Porque a mí la medicina me gusta, a largo plazo es donde me veo, porque sabemos que el deporte de élite, que no el deporte, pero sí el de élite, tiene una fecha de caducidad y bueno, pues con ganas de volver. ¿Veis? Le decía a los oyentes que Susana Rodríguez es una auténtica fenómena y ahí lo tenéis, ¿no? Es decir, es capaz de sacarse una medalla de oro en Tokio y además unas oposiciones. Susana, que ha sido un placer, que no te quitamos más tiempo de entrenamiento, que sabemos que llevas las pautas muy a rajatabla y nada, a seguir peleando en el triatlón y también a seguir peleando por la salud de todos. Ha sido un placer, Susana, un abrazo muy grande. Otro para vosotros y muchísimas gracias. Ya sabéis que nos gusta dar voz a las personas que normalmente no trascienden y que una de las secciones de este podcast quiere tener como protagonistas a hombres y mujeres que siempre están en la segunda parte de la noticia, ayudando, apoyando o incluso siendo complementarios o complementarias con los atletas y con las atletas que compiten en diversas disciplinas. Por eso
Siempre queremos darle voz a los guías o a las entrenadoras o a todos aquellos y aquellas que están consiguiendo que el resto de las personas a las que vemos ya prácticamente en todos los medios de comunicación brillen todavía más si cabe. Y de normalmente irnos a unas pistas o a lugares soleados, hemos trasladado nuestra zona común en este mes a las montañas y a la nieve, y más teniendo en cuenta que no hace demasiado finalizaron los Juegos Paralímpicos de Invierno de Beijing. Y hemos querido que con una trayectoria tan amplia como la que ha tenido, nos hable Miguel Galindo de cómo fueron sus inicios, de cómo ha ayudado a muchos atletas y de qué es lo que hace en estos momentos. Hola a todos, soy Miguel Galindo, el guía de John Santacana durante 17 años. Y yo entré a formar parte del equipo paralímpico de esquí pues a finales del 2002, que fue cuando acabaron los Juegos de Salt Lake. Y bueno, pues el guía que estaba con John no iba a continuar y John ya era un corredor con mucho potencial. Entonces empezaron a buscar guías que tuvieran experiencia en competición y un nivel de esquí muy alto, ¿no? Y buscaron entre corredores que hubieran dejado de competir, y ese fue mi caso. Yo estuve 5 años en el equipo nacional de esquí. Habiendo estado en el equipo nacional, pues tenía mucha experiencia en competición y bueno, y compartíamos además una cosa bastante clave en esto, que era que teníamos la misma edad. Que creo que fue una de las cosas clave, porque yo desde que entré con John encajamos muy bien a nivel personal. Y evidentemente ese ha sido un punto muy importante y fundamental para que tuviéramos esa muy buena relación durante tantísimo tiempo. Y nuestros primeros juegos fueron en Turín, 2006, que John se rompió tibia y peroné 2 meses antes de los juegos. Así que, bueno, pues todo el trabajo que habíamos hecho para llegar hasta allí, pues se fue un poco por la borda, ¿no? Así que también eso hizo que sobre todo a mí me motivara muchísimo más a hacer otro ciclo más e intentar llegar a los Juegos de Vancouver e intentar pues estar en el podium de unos Juegos con John, ¿no? Que era un poco la ilusión que tenía. Implementamos el sistema de comunicación, que a la postre se convertiría en un sistema que todo el mundo empezó a usar, que antes no se usaba, y que eran unos aparatos Bluetooth, que los dos podíamos hablar, y eso pues mejoró muchísimo la comunicación entre nosotros y sobre todo el lenguaje que utilizábamos, ¿no? Yo le daba muchísima información a John por esos aparatos y él pues bueno, dio un salto muy importante en pruebas de velocidad que nos hizo llegar a Vancouver y poder ganar la medalla de oro en la prueba de descenso. También ganamos 2 platas ahí en Vancouver en slalom gigante, así que fueron unos juegos, la verdad es que espectaculares. Y claro, pues eso hizo pues que pues todavía nos motivásemos más para hacer otro ciclo más. Y llegamos a los Juegos de Sochi en el 2014, súper bien preparados, y 6 meses antes se rompió el tendón de Aquiles John, otra vez. Vuelta a empezar antes de unos Juegos. Pudimos llegar a los Juegos, ganamos el descenso otra vez y ganamos una plata en slalom, con lo que fue brutal. Y nada, de ahí nos fuimos al siguiente ciclo, muy complicado para nosotros, para conseguir completar los circuitos cada temporada, así que nada, fue una época difícil, pero llegamos a los Juegos de Pyeongchang y conseguimos una plata en la combinada, que lo que completó pues digamos el ciclo nuestro, porque el 2019 ya nos retiramos y eso hizo pues bueno que juntos tuviéramos 6 medallas paralímpicas y 17 en campeonatos del mundo, siendo en todos esos años pues 7 veces campeones del mundo, ¿no? Decíamos al principio que si somos una generación que comenzó a descubrir el deporte paralímpico con Barcelona 92, hay un nombre por encima de todos que es el que nos acaba llevando a ese imaginario colectivo. Y con Luis Leardi, el director de comunicación del Comité Paralímpico Español, siempre intentamos traer a personas que han marcado el camino. Y desde luego, una persona que lo marcó es el invitado que tenemos hoy en la entrevista de Leyendas. ¿Cómo estás, Luis? ¿De quién nos hablas? Muy buenas. Sí, hola, ¿qué tal? Pues para mí, como dices, es un placer recibir aquí a Antonio Rebollo, al que ya podemos saludar. Antonio, ¿qué tal estás? Hola, ¿qué tal, Luis? Bien.
Antonio Rebollo podría ser el deportista paralímpico español más conocido. Él tuvo medallas en Juegos Paralímpicos, pero sin duda es conocido mundialmente, no solo en España, por ser el arquero que encendió el pebetero de los Juegos Olímpicos de Barcelona 92 y de los Juegos Paralímpicos de Barcelona 92. Es una imagen que dio la vuelta al mundo y es una imagen icónica pues del deporte español, del deporte olímpico, de un antes y un después de la celebración de Juegos Olímpicos y Juegos Paralímpicos, de Barcelona, de España. Bueno, es un icono. Viene de hacer medallas en Juegos Paralímpicos, Juegos de Nueva York 84, que consiguió la medalla de plata, y en Seúl 88, donde tuve el placer de coincidir con él, en la medalla de bronce. Y precisamente quería hacerte la primera pregunta, Antonio, con respecto a cómo viste tú el cambio que supuso esos primeros Juegos Paralímpicos. Tú estuviste en Nueva York 84 y ya hubo un cambio importante a Seúl 88, yo creo, y por supuesto a Barcelona 92. ¿Qué recuerdas de aquellos primeros Juegos Paralímpicos para ti? Los recuerdos indudablemente supongo que serán muy similares al resto de los deportistas que tenemos la suerte por el esfuerzo de vida diario que ejercemos, y más las personas con algún tipo de disfunción, en este caso física. Los cambios fundamentalmente de cara ya a Barcelona 92 fue algo radical. Yo suelo decir que el deporte en general se potenció, el deporte en España más, y el deporte paralímpico, bueno, pues yo creo que jamás anteriormente, a pesar de todos los esfuerzos y luchas que ha habido por parte de los deportistas, gestores deportivos, y ahí fue donde explosionó y fue ya el no va más. ¿Cómo fue tu proceso de selección para ser el arquero seleccionado para defender el pebetero? Porque hay que decir que Antonio Rebollo, además de competir en deporte paralímpico, tenía excelentes resultados en competiciones con personas sin discapacidad aquí en España. Y creo que de hecho había otros candidatos, ¿no?, también para ser el arquero. Pues sí, ten en cuenta de que yo empecé, antes de empezar con los discapacitados, comencé el tiro con arco en la Federación de No Discapacitados, por no decirlo de normal, que es que parece, me suena mal. Y a través de ellos, una vez que empecé ya a participar en algunas competiciones importantes, fue cuando apareció el tiro con arco. Estuve durante, bueno, pues hasta el 92 formando parte del equipo nacional, y una vez con el tiempo pasado sí te puedo decir por qué estoy seguro que fui seleccionado, porque yo en principio me parecía algo un poco raro que en una Olimpiada especialmente que fueran a seleccionar a un deportista con una disfunción física en las piernas para hacer el encendido de ese pebetero. Y te digo eso porque, como fueron las Olimpiadas de la Integración, en las que fue todo mucho más común, se participó en el mismo estadio, hubo algunas pruebas incluso conjuntas, los hospedajes eran los mismos. Y cuando se hizo la selección encontraron un arquero que estaba en el equipo nacional y en el paralímpico, que además al hacer las pruebas las hizo mejor que nadie, y se empezó a trabajar con él, en este caso conmigo. Bueno, pues eso llevó a que se cumplieran todas las expectativas organizativas que tenían. Te lo habrán preguntado un millón de veces, pero ¿cómo fue ese momento? Sigo diciendo lo mismo, aunque lógicamente después de 30 años las cosas las tienen mucho más claras y tienen más conocimientos, porque has ido conociendo gente que ha participado en todas estas martingalas. Aquellos momentos realmente fueron de tal concentración, por suerte, que yo, mi recuerdo empezó a hacerse efectivo después, al día siguiente, porque esa misma noche, incluso después de haber hecho el disparo, me cogieron, por así decirlo, en volanda, los medios de comunicación, todo el mundo quería estar con el arquero, entrevistarle, y un poco estaba en una especie de nube. El momento de tirar, yo llevé a cabo los entrenamientos de concentración para no distraerme, que era algo que lo que podía ocasionar el mayor problema, y eso se sucedió en la Olimpiada y luego la Paralimpiada, que además se hizo
con más luz, lo que para mí se deslució un poquito, porque claro, esa imagen en la noche es donde más llama la atención. Y además en los días siguientes tenías que competir en los Juegos Paralímpicos de Barcelona en 92, que eso tampoco, hay mucha gente que no se acuerda de eso, ¿verdad? Claro, sí, eso sí me mermó un poco, porque los que habéis hecho deporte lo sabéis. Y en el tema del tiro con arco, que es un deporte de precisión, contra más máquina consigues ser, mejores resultados puedes obtener. De hecho, el año que estuvimos entrenando ya de cara a hacer este disparo de la flecha con el fuego, pues yo bajé el rendimiento. De pasar de una forma de tiro mecanizada muy metódica para conseguir puntos con una potencia de arco de 49 libras a pasar a un arco que todos, como sabéis, es un arco de caza, el cual no tiene punto de mira ni tiene estabilización. Luego la potencia eran 80 libras y con una postura de inclinación que la musculatura se trastoca todo. Me costó trabajo conseguir no hacer los resultados que tendría que haber hecho de forma anual, pero bueno, por equipos conseguimos una medalla y en individual estuve dentro de los primeros también de las clasificaciones, o sea que muy bien. Mereció la pena, ¿verdad? Esa adaptación a ese tiro, porque en realidad, bueno, cambió la vida de muchas personas, pero cambió tu vida también ese tiro. Una vez que realizas que se realizó esa inauguración, pues las perspectivas que uno tiene de futuro quizás se maximizan un poco. Las mismas no se llevan a cabo porque, de hecho, a ver, en las entrevistas y tal, pues normalmente no te pones a despotricar, pero en mi experiencia ha quedado mucho que desear por el comportamiento en general del mundo del deporte español y en particular del tiro con arco, porque después de 30 años todavía no he escuchado a nadie decir vamos a proponer, vamos a mencionar, vamos. Sí, me han hecho muy famoso, pero yo me sigo sintiendo a disgusto porque me consideraba un deportista en aquellos momentos y con los años pasados sigo ratificándolo. Por eso sigo currando. A mí me preguntan aquí alguna vez, joder, macho, con 67 años, ¿y por qué no te has ido? Digo, porque es que yo me he quedado ya aquí para putearos a todos, si no, ¿qué vais a hacer sin mí? Pues esa era una de las preguntas que tenía, que sigues trabajando, ¿verdad? Tú eres ebanista y sigues trabajando a pesar de estar en edad de jubilación ya. ¿No Sí. tienes previsto jubilarte? Bueno, yo creo que eso es algo un poco innato y también se potencia pues con el tipo de vida o de familia en la que creces. A mí las manualidades siempre se me han dado bien, pero hay cosas, vosotros sabéis que en la zona límbica del individuo están todos los recuerdos de lo que es el llamado ser humano. Y en eso yo creo que lo que en mí ha perdurado es el conocimiento de supervivencia, pues las habilidades de subsistencia, las cuales pueden ser fabricar cualquier utensilio para salir adelante, y lógicamente eso con los años pues es algo que debe de estar en mí. Siempre se me han dado mejor las manualidades que los trabajos intelectuales. Mi trabajo, por suerte, la ebanistería es algo que siempre ha estado en la historia del hombre, y yo, por suerte, dar con un trabajo que lo mismo, como te decía, tengo que hacer una silla, que tengo que hacer una pieza de apoyo a algún compañero para que lleve a cabo una labor más importante dentro de las naves de vuelo. Pues la gente no lo escucha, pero de fondo hay máquinas en un taller y poder sacar de ahí a Antonio Rebollo durante 20 minutos no estaría fácil. Así que yo creo que, Luis, le tenemos que dar las gracias y, como siempre le decimos a todos los invitados con los que hablamos en este podcast, instarnos a vernos personalmente y a tomarnos alguna cervecita sin alcohol, por aquello de ser saludables, ¿no? Sí, yo solo quería destacar el orgullo que siento de ser compañero de Antonio Rebollo, de que una persona con discapacidad de Madrid, compañero mío, pues haya sido el icono durante tantos años del deporte olímpico, del deporte paralímpico a nivel mundial. Un abrazo, Antonio.
Lo mismo digo para todos vosotros y tener en cuenta que ante todos seguimos siendo amigos del deporte desde hace prácticamente ya 40 años. Pues muchas gracias, Antonio. Un abrazo. A todos vosotros, un abrazo. Dios. Pues así cerramos este podcast del Comité Paralímpico Español, que no para. Ojalá que vosotros y vosotras, quienes nos escucháis, tengáis vacaciones muy pronto, pero nosotros seguiremos no solo informando, sino continuaremos siguiendo lo que ocurra en el deporte paralímpico y estaremos pendientes de todo lo que os podamos contar para que si estáis en la playa, en la montaña, en el chalet o en cualquier otro lugar, podáis disfrutar igualmente de las historias de superación y de las historias de vida que tenemos habitualmente en este podcast. Muchísimas gracias, como siempre, por escucharnos y hasta la próxima.